tomar conciencia de los pequeños yoes que hemos creado. Has dibujado pequeños garabatos en el blanco e ilimitado lienzo de la conciencia. A estos garabatos les llamamos personalidades o máscaras. Pregúntate para qué has creado estos pequeños yoes. Pregúntate, ¿qué estoy protegiendo? ¿Por qué vivo continuamente a diario de una manera que ya no me llena? Estos garabatos que has creado que hablan de ti dicen quién eres. Soy maestra, nací en Argentina, mis padres son tal y yo sería muy diferente si no hubiese tenido la madre que tuve. Estos garabatos que has dibujado han provocado ciertos efectos. Ellos fueron convocados por ti para ayudarte a representar lo que tú querías aprender. Es muy importante llevar discernimiento a las definiciones que has estado dándote a ti mismo. Y que te preguntes, ¿qué pasaría si dejara que se marchen todas estas definiciones? ¿Y sabes qué pasaría? Nada. El único cambio que ocurriría es que se comenzarían a abrir las puertas de tu corazón de par en par. Lleva conciencia a estas definiciones que has hecho de ti mismo y que se han vuelto inconscientes para ti, y entonces redefínete a ti mismo a medida que entras en el campo de cada experiencia que tengas. Nadie puede tomar esta decisión por ti. Te puedo asegurar que es mucho más grandioso estar en el cuerpo, pero plenamente consciente de tu yo, de tu ser. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, es el resultado directo de dónde y de cómo has dibujado las líneas de los garabatos que has trazado en el blanco lienzo de la conciencia. Y en cualquier momento eres libre de borrarlas y dibujarlas de un modo diferente. ¿Qué experiencia prefieres? ¿El discernimiento reducido que hay dentro de un par de pequeños garabatos en un lienzo de luz radiante? ¿O prefieres la luz radiante en sí misma, operando a través de esos muy transitorios y libremente escogidos garabatos denominado cuerpo? Tú eres Cristo, jugando en el mundo. Eres ilimitado, no eres víctima de nada. Y lo que surge, surge, y lo que se va, se va. Y ese surgir y ese irse son exactamente lo mismo para ti. ¿El amor parece ser retirado? ¿Y qué? Bendices al ser que retira el discernimiento de ti y simplemente te abres a quien sea que venga a tu conciencia. Porque tú decides cómo entrarás en relación con cada momento. Y nunca juzgas que algo ahí fuera está bien o si es correcto. Puedes convertirte en alguien lo suficientemente egoísta como para aprender a reconocer verdaderamente que las decisiones de los demás no te influyen y que sus elecciones no dicen nada sobre las tuyas. Eres libre para abrazar tu experiencia como algo que está siendo totalmente autocreado a partir de la inocencia perfecta, a partir de un perfecto sentido del juego, a partir de la libre utilización del tiempo para generar experiencia. No te compares con nadie. Eres libre. En este momento eres tan libre como siempre lo serás, ahora mismo. Entonces, ¿cómo vas a usar el tiempo? El gran misterio de la conciencia. Tú eres el poder y la fuente de todo lo que piensas, de todo lo que ves, de todo lo que sientes y de todo lo que hagas o seas.
moras en esa libertad. Constantemente. Ahora mismo, tú eres libre. Pues quizá te hayas aprisionado a ti mismo, esperando a que el amor se muestre fuera para poder detonar una respuesta dentro de ti. Si la sientes y la reconoces, de modo que finalmente puedas sentir amor. Tú tienes el poder de decidir amar. Así estés solo. ¿Cuál es tu tesoro? Tu tesoro es tu realidad. ¿Y cuál es tu realidad? Que eres el Hijo de Dios. Eres un campo de conciencia a través del cual el Padre se extendió a sí mismo. Entonces, el gran misterio es que si cultivas en tu mente este reconocimiento, descubrirás tu mayor gozo. Tu gozo estará en reconocer que tú existes para extender tu tesoro. Tú eres el tesoro de Dios. Y Dios es solo amor. El mundo está basado en una visión distorsionada que pone todo patas para arriba. Se basa en la percepción de que se deben cumplir ciertas condiciones antes de poder elegir paz, antes que la guerra, el perdón antes que el juicio, el amor antes que el miedo, y que cuando las condiciones de lo que hay fuera cambien, entonces podré elegir el amor. El mundo es el reflejo de la insana decisión de negar el amor para entregárselo al miedo. El mundo es algo que se opone diametralmente a la verdad del reino. El mundo es lo opuesto a la realidad. Entonces, pregúntate cada día, ¿asumiré la responsabilidad de hacer lo que deba hacer para erradicar cada percepción errónea, cada obstáculo ante la presencia del amor, cada creencia limitada que jamás haya aprendido sobre alguien o algo, especialmente sobre mí mismo? ¿Cuándo decidiré asumir la responsabilidad de cultivar el perfecto recuerdo de que yo y mi Padre somos uno para percibir el mundo real? Padre, descanso en ti. Llévame más profundamente hacia tu misterio. Me entrego a la fuerza misteriosa que es la vida, pidiendo solo ser transformado en un perfecto campo de conciencia, a través del cual el amor fluya sin obstáculos. Por mí mismo no hago nada. Algo está viviendo en mí y es a eso, con mayúsculas, a lo que me rindo. Así cultivarás una manera de ser en el mundo que no es del mundo, es decir, que no está dentro del mundo perceptivo que fabrica este mundo. Rendirse. La rendición es colocarse en la posición de la mente que sirve a Dios. La mente al servicio del ser. La mente que existe en perfecta entrega no ve absolutamente ningún propósito que no sea ser un canal a través del cual pueda ser expresada la mente de Dios, el amor de Dios, en todo momento de la experiencia. La mente, en perfecta rendición, contempla un mundo que ha sido sanado de su propia percepción errónea de que el mundo tenía poder sobre ella. Entiende que en ningún momento ha experimentado otra cosa que no sea su propia representación. Todo evento es neutro. Es la mente la que interpreta el evento, la que extrae la conclusión y la que basa por lo tanto su comportamiento en ello. La mente que descansa en la rendición contempla un mundo inocente que ha sido tocado por su bendición de perdón.
Y ese perdón es simplemente un paso en el que esa mente reconoce que el mundo, que había pensado que estaba ahí, no era nada más que su propia creación mental, y sonríe, porque ve que ese mundo no tiene ningún poder y que todo evento que haya surgido, que toda interpretación de cada evento ha sido generada desde el interior de la mente. La mente que se ha rendido contempla todas las cosas y dice calmadamente en su interior: solo ha habido Dios y yo soy tal como Dios me creó, y la fuente de mi ser, la fuente de mi realidad, descansa en rendición en aquel y solo en aquel. Te levantas por la mañana y dices: Padre, ¿cómo te gustaría que estuviera presente en este día? Y entonces sientes que algo más inspira tus pasos y decisiones. Y ya no estás identificado con el fruto de tu acción. Ya no te preocupas más por lo que pueda parecer o por cómo se pueda comparar con la acción de alguien más. Solo estás donde estás, haciendo lo que estás haciendo. Cuando la mente se rinde, desaparece la resistencia. Poniendo límites saludables. Cuando has aprendido a establecer buenos límites en tus relaciones, quiere decir que ya has puesto fin a la cadena del abuso y a los hábitos de traicionarte a ti mismo. Significa que ya no vives para agradar, cuidar o controlar a otros, ni para que otros cuiden de ti o te dominen. Ya no aceptas la autoridad de nadie sobre ti y tampoco pretendes ser una autoridad para nadie. Te das cuenta que no necesitas tener la razón ni competir para ser mejor que el otro, así como tampoco aceptas la idea de ser menos que. Como has aprendido que tu primera responsabilidad es amarte y honrarte a ti mismo, entonces no intentas responsabilizar al otro de amarte y hacerte feliz. Ya has entendido que la felicidad viene de dentro, que viene de desarrollar una relación amorosa contigo mismo. Esto implica estar presente para ti mismo de una manera más amorosa y compasiva. La práctica del perdón te ha llevado a darte cuenta de que no tienes que tener razón para ser feliz. Te ha llevado a darte cuenta de que puedes estar equivocado y aún así ser amado. Te ha llevado a darte cuenta de que nadie es perfecto, entonces ya no crucificas a nadie ni te crucificas a ti mismo. Comprendes que cada cual hace las cosas lo mejor que puede, con la conciencia que tiene en ese momento. Cada día asumes la responsabilidad de lo que piensas, sientes, dices y haces. Entonces, desde ese lugar, puedes pedirles a aquellos con quienes te relacionas que hagan lo mismo contigo. Ya cuando estás irritado, no reaccionas contra la otra persona, pues has aprendido a mirar adentro y ver qué herida o creencia oculta está asomando para ser curada. Te haces responsable de cómo te sientes, pero con amabilidad pones el límite a los demás si te hacen algo que pueda ocasionarte daño. Establecer límites claros con los demás significa que usas las cosas que te irritan como oportunidades para continuar curando tus heridas y creencias fundamentales. Recuerda siempre esta frase: todo lo que pienso, siento, digo y hago me pertenece. Y todo lo que piensan, sienten, dicen y hacen los demás les pertenece a los demás. No importa quién creas que te ha hecho enfadar o te ha puesto triste. Es tu creencia, es tu ira o tu tristeza. Todo te pertenece a ti. Y por supuesto lo mismo es verdad a la inversa. Si despiertas la ira o la tristeza en otros, esa ira y esa tristeza les pertenece a ellos, no a ti. Puedes elegir cómo responder.
si no te lo tomas personalmente, si sabes que son cosas suyas, no cargas con ello y entonces no te quedas atascado en sus pensamientos y sentimientos, sus palabras y acciones no te irritan y por lo tanto no respondes inconscientemente. Desenganchas a los demás del anzuelo y también te desenganchas tú. Mantener límites saludables te ayuda a evitar abusar de otros o que otros abusen de ti. Te ayuda a renunciar a la culpa y a la vergüenza. Pregúntate siempre, ¿me estoy haciendo responsable de mi propia experiencia? ¿O estoy tratando de endosársela a otro? ¿Estoy permitiéndole a los demás asumir la responsabilidad por su propia experiencia? ¿O me estoy haciendo cargo de sus pensamientos, sentimientos, palabras o acciones? De la obra de teatro. El mundo es una obra de teatro de mentes perdidas en el sueño. Es como un gran juego de espejos psicoemocionales, pero puedes aprovechar este juego dándole un verdadero sentido. Aprender a amar, o sea, perdonar. Al principio, tu percepción oscilará para un lado y para el otro. Ahora amo, ahora tengo miedo. ¿Te han contado que tu alma es con una forma transparente o semitransparente y que es individual? Claro, si la mente se cree separada suena muy lógico que creamos que existen almas separadas. Todo aquello que se crea separado, diferente del amor puro, distinto de lo absoluto, al margen de lo divino, es mental, es decir, pertenece al ámbito del ego. Pero tu esencia es amor puro y no requiere ninguna sanación. El ser o amor no sufre los errores de la mente que se cree separada. La ilusión mental no afecta a tu ser divino. El amor, que espera pacientemente a que termines tu viaje mental y despiertes del sueño. Siempre que nos sentimos heridos, es nuestro personaje, el disfraz que usamos en esta obra de teatro, no el ser que somos. Al sentirnos separados del amor que somos, buscamos una identidad. Todo es una gran red entretejida. Cada uno de nosotros representa un punto de conciencia en la gran red de energía, la Matrix. Esta red, o Matrix, transmite la información que requieren las formas para hacer formas. Esta energía dotada de inteligencia creativa conecta todas las cosas y hace que todo funcione. Lo que nosotros llamamos alma es una estructura mental separada que contiene la experiencia acumulada por un punto de la conciencia. Podríamos decir que es como la memoria de todos los sentidos, como un almacén donde están guardados todos los sentimientos de la identidad por donde ese punto de conciencia mira, lo que llamamos el observador. El alma contiene todo lo que has experimentado en tu viaje, como si fuera un diario de viaje. El alma es amor en potencia. Somos amor puro, localizado en espacio, mediante el uso de un cuerpo y ubicados en el tiempo en una mente individual. Nos hemos puesto el disfraz, el cuerpo, y la mentalidad de un personaje, la personalidad. Hemos elegido un escenario e incluso una línea de acción. Estamos desempeñando un papel aquí, desde una mente dual. Como me decía mi amigo Jorge Luis Wenzel cada vez que iba a visitarlo, no tengas miedo, la vida es un juego, y este juego de la vida, esta obra de teatro, solo sirve para que te conozcas profundamente, y para conocer tienes que elegir amar. Y como dice un curso de milagros, el perdón es el amor del cielo aquí en la tierra. Entonces, solo podemos trascender esta obra de teatro tomando conciencia de que es tan solo un juego que quisimos jugar, pero cuando nos cansemos,
podemos elegir regresar. ¿Cómo? Perdonando. El amor está más allá de la mente. Sin embargo, cuando la mente se pone al servicio del amor, emprende el viaje de regreso del miedo al amor.